Hermanos, en realidad crecemos, nacemos con el reto de qué tan generosos vamos a ser. Cuando nacemos como bebés, en realidad la naturaleza, la tendencia innata de nosotros es pedir. Si tenemos hambre, ¿qué hacemos? Lloramos. No sabemos hacer otra cosa. Si tenemos sueño, lloramos. Esa es la tendencia innata desde el día en que nacemos. Tenemos la tendencia de pedir. Pero el formarse en nosotros la generosidad es algo en lo que nosotros nos tenemos que disciplinar. Es algo en lo que nosotros necesitamos disciplinarnos. Cuando pensamos en cuánto nos gusta recibir, a todos nos gusta recibir. A todos nos gusta, a los casados, si tiene a su esposa o a su esposo a un lado, denle un beso. Denle un beso. A todos nos gusta recibir de nuestra esposa, de nuestro esposo un beso. Así que si tiene a su esposa a un lado, denle un beso. Y si eres soltero, dale un saludo al que está encima de ti y dile Dios te bendiga. Vamos a empezar con el pie derecho hoy. Vamos a empezar dando. Muy bien. Dios quiere que demos. Y aunque a todos nosotros nos gusta recibir, a todos nos gusta recibir un cariño, una palabra de ánimo, nos gusta recibir un regalo y nos gusta. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta dar? Esa es la pregunta. Cuando pensamos en dar, ¿qué nosotros le podemos dar a Dios? ¿Qué nosotros le podemos dar a Dios? Es algo que en realidad no hay algo en lo que nosotros le podamos dar a Dios. Espérenme tantito, Nosotros en realidad, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que es de Dios. Ya es de Dios. Él es el Señor. Todo lo que existe es de Él. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Toda la plata y todo el oro ya es de Él, por si pensaba que eso le podía dar, o si eso le faltaba a Dios. Si pensaba que le falta a Dios el poder, y usted le puede dar poder, dice 2 de Crónicas 14:11, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Para Dios es igual. Si usted es poderoso o si usted es débil, para Dios es lo mismo ayudar. Aún la fuerza, el poder, no es algo que nosotros le podemos dar a Dios. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Me encantó este versículo cuando lo estaba viendo. Esto lo encierra todo lo que usted pueda pensar que puede existir en este mundo. Todo es de Dios, todo es por Él y todo es para Él. Todo, hermanos. Eso lo encierra a usted y a mí y lo que somos y lo que tenemos y lo que vamos a hacer. Nosotros entramos ahí. En Él nosotros estamos completos y solamente en Él. Pero la pieza se quiebra cuando nosotros no realizamos que todo es de Él. Dice el Salmo 96, 7 al 8, dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, tomad presentes y venid a sus atrios. Algo que nosotros podemos darle a Dios, que ya es de Él, porque de Él es toda la gloria y toda la honra, pero algo que Él nos permite darle es gloria, y es darle de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos. Él nos lo da y nosotros se lo regresamos. Esa es la idea, ese es el juego de palabras. Lo que Dios nos da, nosotros en realidad se lo estamos regresando.
Él nos da un corazón y nos da la opción de decidir entre amarlo a Él o no amarlo a Él. Él nos lo dio y nosotros se lo regresamos y le decimos, sí, esto es tuyo, Dios. Esto era una práctica, se le llama la ofrenda mecida y era practicada por los sacerdotes en el Antiguo Testamento y me encanta. Eso, no sé si ellos lo sabían o no, yo pienso que sí, pero este era el movimiento que ellos tenían. Ellos agarraban una ofrenda y cuando se presentaban ante la presencia de Dios, empezaban a mecer esa ofrenda. Y empezaban a mecerla, así como tener un bebé en las manos. Y lo que ello significaba es que, Dios, esto es tuyo, pero tú me lo das. Esto es tuyo, Dios, pero lo recibo de ti. Esto es tuyo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso con nuestros hijos, con nuestro dinero, con nuestro carro, con nuestra casa, con lo que tenemos? Dios, esto es tuyo, pero te lo regreso a ti. Esto es tuyo, pero te lo regreso a ti. ¿Cuántas cosas estamos meciendo en nuestras vidas, regresándoselas a Dios, porque son de Él? Él nos deja, hermanos, decidir. Él nos deja dárselas, regresárselas, pero es decisión de cada quien. Así que no le vaya a pasar el mal de la oveja. El mal de la oveja, hermanos, es que nosotros podemos pensar que una oveja es feliz toda su vida, pero la realidad es que no. La realidad es que la oveja necesita atención. Y déjenme le platico que había un señor que se encontró una botella y en esa botella le salió un genio y el genio le dijo, pídeme lo que quieras. Y el señor le dijo, quiero mucha lana, y lo convirtió en oveja. Cuando nosotros pedimos mucha lana, nos puede pasar lo que le pasan a estas ovejas. Las ovejas que tienen mucha lana, se los quiero leer. Fíjense, un exceso de lana puede recoger suciedad, plantas espinosas, estiércol y otros materiales, además de atraer plagas de insectos. Hay una especie de garrapatas que solo infecta a las ovejas y puede causar picazón y malestar severo. Cuando la lana está húmeda y sucia, atrae moscas azules y estas ponen huevos. Cuando los huevos eclosionan, los gusanos comienzan a comer la carne de la oveja. Fíjense, pobre oveja, si no se trasquila, se va a morir. Si no se le trasquila esa lana, se va a morir. Es para la salud de la oveja que le tiene que trasquilar la lana. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Trasquiladas o con mucha lana? Porque cuando nosotros tenemos mucha lana y no nos la quitamos, ¿sabe qué nos va a pasar? Van a venir plagas a nuestro corazón. Y van a venir enfermedades a nuestro corazón. Y nos vamos a infectar el corazón. ¿Por qué? Estamos acumulando y nuestro corazón se va a hacer sucio. Por eso necesitamos ser trasquilados, pero fíjense lo hermoso, hermanos. Fíjense el Dios que tenemos. Dice 1 Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 8, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Le tengo noticias, nadie lo va a trasquilar a usted, ni aun Dios. Dios, esa es la diferencia entre una oveja y usted, en que a la oveja la tienen que trasquilar y Dios quiere que usted se trasquile solo. Dios no lo va a trasquilar a usted, Él quiere que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces aquí empieza con su corazón, con mi corazón. Empezamos de allí. Fíjese, en cambio, cuando la oveja es trasquilada, le ayuda a preservar la salud, protegerla de condiciones climáticas extremas y obtiene lana de alta calidad y prepara para la parición. Fíjese los beneficios de cuando es trasquilada.
Y los mismos beneficios hay en nuestras vidas cuando nos trasquilamos la lana que tenemos, cuando damos, cuando somos generosos. Empecemos, hermanos, en que nosotros, Dios nos permite decidir si nos vamos a trasquilar o no, si le vamos a dar a Él lo que es de Él. La palabra dador que vemos aquí, Dios ama al dador alegre, es la palabra griega dote. Hermanos, la palabra no se encuentra en ninguna otra parte en la Biblia. Nosotros usamos esta palabra, dote, aún nosotros la pedimos prestada de los griegos para decir que es el patrimonio que la futura esposa o esposo le va a dar con quien se haya comprometido para casarse. Depende de la cultura. Hay culturas en las que que la esposa es la que le trae el dote al esposo y los papás ya la quieren fuera. Pues dependiendo de la cultura, pero esta es la palabra que se da. El dote, el dador, nos está hablando aquí, nos está dando descripción de qué significa ser un dador. Fíjense que el sufijo dador tiene dad y luego or. En el español es usado para las palabras como el jugador, el lector, el profesor, el cantor. ¿Qué nos dicen estas palabras? Nos hablan de una vocación, nos hablan de una cualidad de una persona. Nos hablan de una práctica constante, nos hablan de la identidad de una persona, nos hablan de algo que es. Entonces, cuando nos dice aquí que Dios ama al dador alegre, es en realidad el dador es el que vive de esta manera, tiene esta cualidad. El discípulo de Cristo, hermanos, tiene un llamado a una vocación. Si usted no se encontraba vocación allá afuera, Dios le tiene una para usted. Y esa es que seamos dadores, que seamos generosos, que demos. Esa es una vocación que Dios tiene para sus hijos. Cuando nosotros damos, en realidad estamos glorificando a Dios porque estamos haciendo visibles las virtudes de Dios. Y una virtud de Dios es el dar. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, le damos el crédito en todo lo que hacemos, en realidad estamos nosotros glorificándolo. Y eso es lo que queremos. Hay mucha relación en las palabras voluntad y alegría. Estábamos leyendo que Dios ama al dador alegre. Dios ama el que lo da de voluntad. La clave, hermanos, está en el corazón. La clave está en el corazón. No puede haber voluntad si no hay corazón. Hay veces que nos enfocamos en la cantidad, pero recordemos a la viuda pobre. La viuda pobre vino y en realidad, en comparación con los demás, ella no dio más que los demás, pero dio de todo lo que ella tenía y Jesús le aplaudió por ello. Jesús le aplaudió porque ella vino de voluntad, vino de corazón y dio todo lo que ella tenía, ella lo dio todo. Ella nos da un ejemplo de voluntad, de tener voluntad para darle a Dios. Cuando vemos nosotros que tenemos el invitar a alguien a comer o estamos ayudando a nuestros padres, a nuestros hijos en alguna necesidad que ellos puedan tener, todas esas cosas, nosotros aquí nos dice Dios que en realidad no es nada más ser un dador. Dios no dice, Dios ama al dador. Dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos algo o hacemos algo por alguien, la palabra de Dios nos dice que lo hagamos con alegría de nuestro corazón. Fíjense, la iglesia en el Nuevo Testamento, ellos eran en realidad personas que compartían los unos con los otros. Los discípulos de Macedonia, hermanos, eran pobres. La iglesia a la que estamos viendo que Pablo les escribió a los corintios, los macedonios eran personas pobres, pero Pablo aquí
empieza él en el capítulo 9 a decir, hermanos, yo sé que ustedes no les tengo ni qué pedir, porque ustedes de toda buena voluntad quieren darle a los pobres en Jerusalén. Fíjense, un pobre dando a otro pobre. Esta es la iglesia de Macedonia, la iglesia de Corinto. Personas pobres poniéndose de acuerdo como comunidad para ayudar a otra comunidad pobre. Algo que no lo vemos en las noticias seguido, pero es posible. Es posible que aun cuando uno no tenga mucho dinero, que vivimos con límites económicos, es posible dar. Es posible apartar de lo que tenemos para dar. Ellos nos ponen el ejemplo. Dice en Romanos 15:26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos en Jerusalén. No lo hacían por obligación, hermanos. El apóstol les escribió, cada uno haga tal como le ha resuelto en su corazón, no con mala gana ni por obligación. Ellos no lo hacían por obligación y mucho menos por quedar bien con los demás. Vemos nosotros en Ananías y Zafira que ellos en realidad lo que querían era quedar bien con los demás. Y trajeron la mitad de lo que habían vendido a Pedro y cayeron muertos. Ellos no lo hacían, lo que ellos daban no lo hacían por quedar bien con los demás. Ellos lo hacían para Dios. Tenemos que encontrar la motivación correcta cuando vamos a dar. Y la motivación es honrar a Dios. Cuando realizamos que la gracia nos lo ha dado todo, nosotros lo damos todo también. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios nos ha dado todo y el todo es Él, nosotros lo vamos a dar todo sin límites. No es algo que Dios nos obliga a dar. Él nos deja a nosotros dárselo y está en nosotros el dárselo todo de regreso. Fíjense, a mí me encanta el rey David. Él era un hombre dadivoso, hermanos. Me llama mucho la atención que la Biblia nos relata un área de su vida de que él tuvo a un inválido en su casa y él era un hijo de la descendencia de Saúl, un hombre que buscaba matarlo, procuraba matar su vida. Después de que Saúl muere, Mefiboset, David lo toma y lo hospeda en su casa y lo alimenta. Lo tiene en la mesa de él. Él se comprometió a dar eso a Mefiboset. Él se comprometió a alimentarlo, a cuidarlo. Y me llama mucho la atención David. Y algo que veo en su vida es que no solamente se comprometió a dar a Mefiboset, él era una persona que le daba a Dios también alabanza. Los salmos, la mayoría de los salmos son escritos por él. Él le da alabanza, le da gloria a Dios. Y fíjense, en Primera de Crónicas 29:9 dice que el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. David, él llegó a dar, de tal manera, hermanos, él quiso aportar para la construcción del templo. Dios le dijo que él no lo iba a construir, pero fíjese el sueño de David. El sueño de David, él quería hacerle un templo a Dios. Él le quería hacer un templo y antes de morir, su sueño era, bueno, no voy a poder construirlo yo, pero saben que él dio como $1,200 millones en lo que sería en la actualidad para esa construcción del templo. Este hombre era su sueño. Yo quiero construir un templo. Quiero construir algo donde las próximas generaciones puedan buscar a Dios. Ese era el sueño de David con las riquezas que él tenía. Eso era lo que él quería hacer con su vida antes de morir. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros con nuestra vida antes de morir? ¿Cuáles son nuestros sueños? Fíjense el sueño de David. Antes de concluir su vida, esto es lo que tenemos de él. Lo que él le dio a Dios, lo que él le dio de corazón y de toda voluntad. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Estamos soñando con Dios? ¿Estamos soñando antes de morir qué es lo que yo quiero dar a este mundo?
¿Qué es lo que yo quiero dar a mi familia? ¿Qué es lo que yo le quiero dar a los de mi alrededor? David quiso proveer de un templo donde se pudiera buscar a Dios. Y nosotros, todos vamos a morir un día u otro. ¿Cuál es nuestro sueño antes de morir? ¿Qué es lo que queremos dar? David dio este dote, esta ofrenda, él dio de corazón y de voluntad, dio de voluntad a Dios. Ahora, al igual sucedió con los corintios. Ellos dieron de corazón y era una práctica de la iglesia, el dar de corazón. Pero ¿qué es lo que hace que estas personas, David, la iglesia en el primer siglo, tuvieran un corazón así? Bueno, ellos habían puesto su corazón en las cosas de arriba, hermanos. Ellos habían puesto su corazón en las cosas que permanecen para siempre, en las eternas. Ellos habían dejado de pensar solamente en su vida de aquí a 50 años, de aquí a 30. Ellos habían comenzado a ver su vida hacia la eternidad, que están aquí de pasada, solamente una transición en la vida. Y que ellos encontraron que de su propósito en la vida era dar. Fíjense, es un atributo de Dios, el dar. Cuando nosotros encontramos esa actitud en los apóstoles, en la iglesia, es algo que también nos debe de motivar a nosotros a dar. ¿Por qué? Porque recordemos que la polilla corrompe. Las cosas que podamos acumular aquí en la tierra no van a permanecer para siempre. Pero las cosas que se ponen allá en el cielo, esas duran para siempre. Y es donde ellos estaban acumulando sus tesoros. Ellos dejaron de acumular tesoros aquí en la tierra y decidieron darlo. Y estaban ellos invirtiendo en la eternidad, invirtiendo ellos esperando en sus moradas celestiales. ¿Esa es nuestra visión en realidad? ¿O aún estamos muy agarrados a esta tierra? Cuando nosotros vemos los récords de las mártires en el circo romano, dicen que ellos morían alabando y cantando a Dios, antes de ser comidos por un león. Eso es como se les recuerda a los cristianos de aquel tiempo y se anotaba, lo escribían, que así morían esa gente. Nosotros tenemos esa misma alegría. Ellos tenían la alegría de dar su vida, de ser comido por un león, no importa. ¿Por qué? No es que fueran suicidas, hermanos. Es que ellos habían dejado de aferrarse a esta tierra, a esta vida, y estaban aquí de paso. Estamos nosotros desaferrándonos. Tenemos que desaferrarnos a las cosas de esta tierra y comenzar a ser más sueltos, decirle: Dios, esto es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Hermanos, ¿qué no podría ser eso? Una vida mucho más alegre, mucha más relajada, menos estrés, buena para su salud. Les estoy diciendo, tenemos que trasquilarnos para nuestra propia salud. Dios nos puso el ejemplo primeramente. En Juan 3:16 nos dice que Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo. Él es el máximo ejemplo de lo que es dar. Podemos ver a Dios y ver a alguien dadivoso, a alguien generoso. Dice en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él lo dio, hermanos, en realidad sin ponernos una condición. Se los doy, pero primero se portan bien. Él lo dio de gracia. Él lo dio no dependiendo de nosotros, sino de Él mismo, de quien Él es. Y hermanos, es un juego de palabras. En realidad, no es que Dios no tenga interés. Él tiene intención. Él dio a su Hijo con una intención y era para salvarnos. Entonces, no se trata de que nosotros salgamos de aquí y demos. El acto no es dar, es la intención. El acto no es cuánto, sino la intención, el corazón. Dios dio a su Hijo con la intención de salvarnos. Cuando nosotros damos algo a alguien, ¿cuál es nuestra intención?
porque hay de intenciones a intenciones. Había un señor, un abogado, que iba manejando y se encontró a dos señores comiendo pasto. Y el señor se para pronto y va y se encuentra con estos señores. Les dice, ¿qué están haciendo? Y les dicen los señores con mucha pena, ¿sabe qué? Tenemos mucha hambre y estamos comiendo pasto. Le dice, ¿saben qué? Súbanse a mi carro. Traía un carro grande el señor. Y este señor le dice, ¿sabe qué? Yo tengo a mi hija y a mis 4 hijas y a mi esposa debajo de aquel árbol. Tráigase a su esposa y a sus 4 hijas. Y el otro señor también con su cabeza abajo le dice, ¿sabe qué? Yo tengo a mis 6 hijos y a mi esposa allá bajo ese árbol. Le dice el señor, tráigaselos también. Difícilmente cupieron en el carro, pero ya iban arriba. Y el señor le dice, muchísimas gracias. Qué generoso es usted de tomarnos para llevarnos a su casa. Le dice, no hombre, señor, no se preocupe. En realidad les va a encantar mi casa. Saben que yo tengo pasto de 1,5 metros. Hay de intenciones a intenciones cuando queremos ser generosos. Nosotros podemos tal vez tener la intención a veces de dar, pero en realidad no por la intención correcta. Cuando damos, Dios quiere que tengamos la intención correcta. Y esa intención es como la misma que Él tuvo, la salvación de los demás. Esa es nuestra intención en lo que hagamos. Así que cuando nosotros tenemos una intención correcta, vamos a dar con alegría. Fíjense, hermanos, que no todos los idiomas, las lenguas tienen una palabra para gracias. Hay otros lenguajes que describen más bien lo que están diciendo, ¿verdad? Ellos describen, hay otros, dependiendo de la cultura, nosotros tenemos una palabra para agradecer y es gracias. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos pensamos dice la palabra de Dios, él ama al dador alegre, en realidad no está hablando de una persona que se ríe cuando está dando. No está hablando de alguien que se ríe, porque en realidad la risa tal vez puede ser está escondiendo tal vez algo. No, la alegría no se mide por cuánto se ríe usted. Alguien se puede reír y andar drogado o alcoholizado. La alegría tampoco se mide por el placer, si se siente bien usted. ¿Por qué? Porque puede algo provocarle placer y usted sentirse alegre de cierta manera, pero esa alegría va a pasar. Entonces tampoco es el placer. Entonces si usted pensaba, ay pues cuando doy no me río ni siento placer, entonces no lo estoy haciendo con alegría. No, eso no se trata. Tampoco, hermanos, la alegría es una vida sin problemas o dolor, porque también se puede vivir alegre en medio de los problemas y el dolor. Así que si usted, cuando la palabra de Dios nos dice seamos dadores alegres, no se está refiriendo tanto a cuánto se ríe o si tiene pocos o muchos problemas o si siente placer al hacerlo. Lo que Dios se refiere es de una paz a pesar de las situaciones. Que usted tenga una paz a pesar de la tormenta que esté viviendo. Cuando nosotros estamos dispuestos a darle a Dios en medio de la tormenta, hermanos, esa es victoria. Porque fíjense, en las guerras de Israel, cuando, por ejemplo, se cayeron los muros de Jericó, en realidad ellos ya estaban cantando victoria, alabando a Dios antes de que pelearan. Y es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos dar aún en medio de la tormenta, que nosotros podamos dar a pesar de las situaciones en las que vivimos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Dice Hechos 20:35. Dios no quiere que demos con estrés, ni con dolor, ni con melancolía, ni con aflicción. Él quiere que tampoco demos por necesidad o por compulsión.
Él lo que quiere es que lo demos de corazón. Él no quiere forzarnos. Fíjense, en la iglesia de Corinto, 2 de Corintios 8, 3 al 4, dice Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Esta es la iglesia de Corinto. Dieron más allá de sus posibilidades. Dieron más allá de lo que ellos podrían. Qué corazón tan grande. Cuando nosotros damos y aún más allá. Ellos suplicaban, la iglesia en Corinto suplicaba, rogaba. Ellos urgían de que ellos querían ayudar, de que ellos querían dar algo para la ofrenda a los santos en Jerusalén. Ahora, nosotros, ¿cuán urgidos estamos por dar? ¿Cuánto nosotros estamos ansiosos por querer ser un canal de bendición a otros? La bendición de Dios, Él nos va a bendecir. Él nos bendice siempre. Fíjense, hoy Dios dio lluvia a malos y buenos. Dios hizo llover sobre justos e injustos. Dios es dador, pero ¿cuánto nosotros vamos a dar? Dios nos puede dar a nosotros un carro del año, ¿verdad? Tal vez le puede dar un carro del año o un carro del año en el que usted nació. Pero de una o de dos, Dios le está bendiciendo a usted. Dios le está bendiciendo a usted una o de otra manera. A veces en este tiempo se nos habla mucho de que Dios le va a bendecir a usted con el año del carro, con el carro del año. Pero en realidad eso no es lo que la gracia de Dios es. La gracia de Dios le puede dar a alguien muchas riquezas para que dé más. Y le puede dar al pobre, no le da al pobre para que dependa más de Dios y sea rico en fe. A los dos Dios les está dando gracia. A uno para que dependa más de Él y sea rico en fe. Al otro para que pueda dar más. Y de hecho el rico la tiene más difícil. Pero a los dos Dios bendice, al pobre, al rico. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que seamos perfectos. Recordemos que en Mateo 5:45 Jesús dijo que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios es perfecto y Él quiere que nosotros seamos perfectos. Por ejemplo, sé con tus hijos como tú eres. Sé con tus hijos quien tú eres y no como ellos son contigo. A esto se refiere el carácter del que estamos hablando aquí, cuando dice que Dios le da al malo y al bueno, al justo y al injusto. En realidad no está, si se fija, siga conmigo. Dios no está dando para recibir algo del otro. Dios no está dando dependiendo de qué tan bien se porte uno o se porte el otro. El carácter de Dios, cuando Él nos da algo, no depende de nosotros, depende de Él mismo. Él no es controlado en su gracia por quien nosotros somos, sino por quien Él es. Y cuando nos dice la palabra de Dios que seamos perfectos, nos está hablando de que nosotros también demos por quien somos nosotros y no por quien es el fulano. Por ejemplo, usted no tiene un enemigo y usted le va a dar, si le pide pan, usted le da, ¿verdad? Le da pan. No le está dando a su enemigo por ser su enemigo. Usted le está dando a él porque usted es dadivoso. A esto se refiere la palabra de Dios. Cuando nos dice, seamos perfectos, que seamos personas que son y no son manipulados, controlados por las situaciones ni por cómo es la otra persona. Entonces, cuando nosotros damos a alguien, nosotros lo damos porque somos, porque ese es quien soy. Cuando Dios da, Él lo da porque Él es así. Entonces, Él no depende de cómo seamos nosotros para darnos. Él nos da
por quien Él es. Cuando nosotros pensemos en dar, dice Galatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice la palabra de Dios que Él hace llover y salir el sol sobre todos. Nosotros también podemos vivir una vida dadivosa sin importar la persona, sin importar si su raza, su nacionalidad, su estatus social, si me va a pagar o no me va a pagar, si tiene con qué o no. La palabra de Dios nos dice da, nos dice da. Pero Dios da recompensas. Dice Romanos 11:35 al 36, ¿quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Que nosotros, en realidad Dios no nos debe nada. Él no es algo que nos vaya a dar porque nos debe. Volvemos a lo mismo, Él da por quien Él es. Ser rico es un gesto de la gracia de Dios y ser pobre también. Cuando Él nos da, lo hace por amor. Y Él es un Dios que nos quiere motivar a dar. Dice Colosenses 3:23, 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. De Dios vamos a recibir la recompensa. Y esa recompensa está en las moradas celestiales, donde no hay más ladrón que entre y hurte. En ese lugar nosotros podemos tener un galardón donde podemos gozarnos por la eternidad. Así que el Creador, Dios, se complace en que utilicemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos para ayudar a los demás. Dios se complace en un corazón genuino. Demos acciones de gracias a Dios, dándole a su comunidad, dándole alabanza, dándole a conocer, dándole nuestro corazón. Cuando vemos en la iglesia de Corinto que ellos estaban dando a los santos en Jerusalén, no vemos que cada quien agarraba su ofrenda y la enviaba por correo. Ellos la colectaron y la pusieron todos juntos o colectaron esa ofrenda. Ese es el principio, ese es el primer requisito para una comunidad, el que haya un objetivo en común. Cuando ellos se pusieron objetivo a ayudar a la iglesia en Jerusalén, ellos colectaron la ofrenda juntos. Cuando nosotros como iglesia damos, nosotros como comunidad lo colectamos para dar. Y eso es el objetivo de la ofrenda de nosotros. El que como comunidad nos ponemos un objetivo en común para dar. Y ese objetivo como iglesia es hacer discípulos. El que pueda usarse para hacer más discípulos. Cuando pensamos en dar a la comunidad, también aquí involucra el que nosotros cuando damos a nuestro hermano, a nuestra hermana, le estamos dando a Dios. Cuando nosotros le damos a nuestro hermano, estamos nosotros amando a Dios. Cuando nosotros le damos a Él alabanza, acciones de gracias, le estamos dando. Cuando nosotros le damos nuestro corazón, cuando nosotros le damos a conocer. Eso es algo que nosotros podemos darle a Dios, que Él nos lo ha dado y podemos regresárselo. El que Él nos ha dado su palabra y nosotros la podemos dar a otros. Él nos ha dado un corazón y se lo podemos regresar a Él. Él nos ha dado conocimiento de quién Él es y se lo podemos regresar en alabanza. Él quiere que nosotros le demos de todo lo que Él nos ha dado. Segunda de Corintios 9, al 8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes,
de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda obra abunde en ustedes. Nos dice que Dios nos da finalmente para que continuemos dando. Dios nos da para que nosotros, dice, podamos abundar en más. Cuando Dios nos da, Él nos permite que nosotros podamos ser un canal por el cual fluya. Dicen que el mar muerto está muerto porque es un mar que solamente recibe agua y no tiene salidas. Cuando nosotros solamente recibimos y no damos, estamos parando la bendición de Dios. Él quiere que seamos canales de bendición. Pongámonos de pie.